Bienvenidas, bienvenidos a esta mesa organizada por el Comité Editorial de la revista Análisis de las Prácticas de la UNIPE, que tiene lugar en el marco de la Semana de UNIPE Federal, que empieza hoy y se desarrolla toda la semana. El Comité de la revista está integrado por Karina Benchimol, José Antonio Castorina, Mariela Gelman, Ana Pereira, Carolina Escabino y yo. Antes de presentar el tema de la mesa y a nuestros queridos invitados, queremos compartir con ustedes una iniciativa de nuestro gremio docente, la Asociación Docente de la Universidad Pedagógica Nacional, la UNIPE, que tiene como propósito visibilizar la situación de las universidades nacionales de nuestro país en todas las instancias de la UNIPE, de estas instancias de UNIPE Federal que están sucediendo esta semana. Estamos, saben ustedes, en emergencia presupuestaria y salarial por segundo año consecutivo. El Congreso no sancionó la Ley de Presupuesto Nacional, lo cual afecta los gastos de funcionamiento de las universidades, los presupuestos de investigación, de extensión universitaria, el funcionamiento de los hospitales, en el caso de los hospitales universitarios y de las escuelas universitarias, y por supuesto los salarios de docentes y no docentes. Los aumentos salariales se deciden unilateralmente por decreto por parte del gobierno, ya que no se convocan paritarias, no se han convocado desde la iniciación del gobierno a paritarias, y en 2024 los salarios docentes se redujeron un 50% con relación a 2023, y las becas universitarias se redujeron un 64%, solo por dar algunos números, ¿no? Por otra parte, a través de distintos medios, el gobierno ataca permanentemente a la educación superior, estigmatiza a sus docentes e investigadores y pretende instalar en la sociedad una visión de estado de decadencia. Sin embargo, como se ha mostrado en las dos marchas multitudinarias del año pasado, nuestra población valora y reconoce a la educación superior. Y por eso desde ADUNIPE reafirmamos nuestro trabajo por la defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad. Bueno, después de esta pequeñísima intervención, ahora vamos a la cuestión de nuestra mesa, que ustedes dirán algún punto de contacto con lo que acabamos de decir podría tener. En el último mes, el gobierno de la ciudad dio a conocer un nuevo reglamento escolar en el que se plantean una serie de prohibiciones respecto de las intervenciones docentes que rocen temas que están presentes en las prácticas formativas de la misma jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires y que parece que repentinamente comenzaron a considerarse repudiables. Temas como religión, género, sexualidad, posiciones políticas, etc. Creemos asimismo que este cambio se inscribe en otros de la ciudad, como por ejemplo la eliminación de las publicaciones vinculadas o materiales para trabajar la ESI, o la modificación de los diseños curriculares que alientan una concepción instrumentalista del conocimiento, entre otras cosas, ¿no? Se podría hablar. Y más allá del caso particular de la Cava, entendemos que estas decisiones expresan un clima de época sobre el que desde la revista de Análisis de la Práctica proponemos discutir, ¿no? Porque es el propio sentido formativo del acto educativo el que queda afectado por esta medida y sobre el cual nos interesa conversar en esta reunión. ¿Es posible para un formador prescindir de una toma de posición respecto de cuestiones cruciales que atraviesan la vida de las y los estudiantes y sus familias? ¿Es deseable? Asumiendo que los valores éticos y políticos siempre intervienen en la formación, hay mucha producción al respecto, ¿qué problemas y qué desafíos plantea la transmisión de estas cuestiones? Eso es algo que nos interesa problematizar. Hay una idea que trata de imponerse en estos días, según la cual
la educación está atravesada por un mal llamado adoctrinamiento. Y para frenarlo, habría que promover la neutralidad respecto de cuestiones nodales que atraviesan la vida de las y los jóvenes. En línea con lo que nosotros nos proponemos de la revista de análisis de las prácticas, de ir retomando la agenda pública para intentar problematizarla, es que convocamos a esta actividad y contamos con la presencia de Roxana Peraza y Agustín Ingrata, dos reconocidos colegas que desarrollan actividad académica, que participan en el debate público y que por sus experiencias en el ámbito de la política educativa y de la formación docente tienen muchos elementos para aportarnos a este debate. Muchas gracias, Roxana, Agustín, por aceptar esta invitación y por acompañarnos. Aunque ambos son figuras muy conocidas y reconocidas, les cuento, Agustín es maestro de primaria, licenciado en Educación por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Educación, Lenguajes y Medios por la UNSAM. Es coordinador y profesor de carreras de grado y posgrado en el ámbito de la formación docente en la UNIPE, y en la actualidad dirige una investigación sobre las variaciones matriculares en los profesorados. Roxana es pedagoga, fue secretaria de Educación del Gobierno de la Ciudad entre 2003 y 2006, es profesora de la Escuela Normal Superior número 7, de la Universidad Nacional de San Martín y de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Actualmente es directora general del Derecho al Desarrollo Humano de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿cómo pensamos esta actividad? En primer lugar, va a tomar la palabra Agustín, que estuvo conversando con docentes y estudiantes sobre esta cuestión, y luego va a intervenir Roxana, que va a hacer una reflexión sobre la cuestión más estructural del reglamento. Estamos muy interesados en que los asistentes a esta reunión, luego de las intervenciones de Agustín y de Roxana, puedan participar, plantear sus perspectivas, retomar las intervenciones de ellos, para ir sumando elementos a la toma de posición de todas y todos los que tenemos que ver con la formación docente y necesitamos construir un debate con nuestras y nuestros alumnos. Bueno, Agustín, adelante. Muchísimas gracias, Patri. Un cambio. Ayer con Roxana estuvimos intercambiando y va a iniciar Roxana. Va a iniciar ella. Y entonces dije todo al revés, porque los nombré. Domingo a la noche estuvimos charlando y nos parecía mejor por el orden de la presentación que arranque Roxana. Así que... Adelante, bueno, adelante, Roxana. Pensé que te lo habíamos dicho, perdón, Patri. No, todo bien, todo bien. Adelante. Bueno, primero, buenas tardes a todos y a todas. Me gusta ver algunas caras conocidas de amigos y amigas. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Y sí, habíamos hablado ayer con Agustín de que yo haría como un panorama un poquito más general de las características del reglamento y Agustín se centraría más en el famoso artículo 75. A raíz de esta charla también me llevó a mirar, obviamente, el reglamento nuevo de la Ciudad de Buenos Aires y también a mirar algunos otros reglamentos, ¿no? El reglamento de la provincia de Buenos Aires, el reglamento de la provincia de Córdoba, y justamente miré los otros reglamentos porque primero leí el reglamento de la Ciudad de Buenos Aires, que para mi sorpresa es un reglamento que tiene un tono bastante distinto a lo que históricamente venimos leyendo en los reglamentos, o lo que los reglamentos tienen, ¿no? Por eso fui a los de dos provincias importantes dentro del sistema educativo para mirar. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros en el sistema educativo, en la ciudad, pero en casi todas,
las provincias tenemos el estatuto docente y el reglamento escolar. Algunas provincias, no la Ciudad de Buenos Aires, tienen leyes educativas provinciales, digamos que son las 3 normas, si bien el reglamento tiene otro estatus jurídico, pero sí el estatuto y en el caso de que haya leyes provinciales son 3 normas que son los pilares normativos, valga la redundancia, que regulan la vida cotidiana de las escuelas y también en el caso de las leyes, bueno, son el marco político educativo que esa provincia eligió construir y llevar a cabo. Nosotros en la ciudad no tenemos una ley, no tener una ley es una vacancia histórica, diría desde el 2006, que responde a muchísimas cuestiones, a mi entender, pero sobre todo a una, que es la dificultad de ponernos de acuerdo en cómo pensar, primero cómo pensar una ley para la ciudad y segundo porque ningún gobierno se quiere hacer cargo de que, bueno, de que sabe que la ciudad es una caja importante de resonancia y que las discusiones que se darán acá van a tener un impacto no solamente a nivel local, sino también a nivel nacional. Entonces, esto tiene un costo político partidario para cualquier gobierno, acá nadie se salva, que, bueno, que ningún gobierno se quiere hacer cargo, ¿no? Con la consecuencia de que la ciudad no tiene una ley, no tener una ley tiene algunas ventajas, entre comillas, y tiene muchas desventajas. La principal desventaja es la posibilidad del arbitraje, de la arbitrariedad como eje de cualquier cuestión. Y esta vacancia también habilita a cualquier gobierno de turno, en este caso fundamentalmente al PRO, que está hace 17 años en la ciudad, a hacer y deshacer sin tener que rendir cuentas frente a la sociedad si cumple o no la norma, en este caso en una ley. Pero yendo al reglamento, bueno, es también un uso y costumbre, los reglamentos escolares se revisan cada tanto, porque bueno, también se supone que las instituciones y el sistema educativo va adquiriendo otros componentes y va incorporando distintas normas porque se presentan situaciones en la vida cotidiana que no se presentaban antes. Nosotros, si vemos desde 2006 hasta ahora, bueno, en la ciudad fundamentalmente, porque vamos a hablar de ese tema, pero en la ciudad se han incorporado muchos protocolos que antes del 2006 no estaban registrados como tales. Protocolos, por ejemplo, con violencia de género, protocolos de violencia con respecto a las niñeces, protocolos con respecto a la violencia o no violencia con respecto al vínculo de las familias con las escuelas, digamos, se ha ido incorporando algunas cuestiones que deberían estar ya incorporadas en el reglamento, que tiene que ver con, bueno, con esta sociedad desigual y en los últimos años también más violenta, bueno, tiene su impacto obviamente en la vida cotidiana de las escuelas. Entonces, cuando miré la propuesta actual de reglamento, que es una competencia exclusiva del gobierno, ¿no? Del Poder Ejecutivo de la ciudad, es decir, que no lo tiene que confrontar con ninguna otra instancia, lo cual es un tema como para pensarlo. ¿Por qué? Porque si hay cambios, a diferencia de la otra norma que rige en la ciudad, que es el estatuto docente, bueno, el estatuto docente, si lo quiere cambiar, lo óptimo sería que lo cambie a través de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, porque es una ley. Obviamente puede hacer cambios en el estatuto del docente, como lo hizo, vía decreto, pero también hizo cambios en el estatuto del docente vía ley, ¿no? El último cambio importante es la creación de puestos de trabajo que influyen en la carrera docente de manera significativa, o bueno, no sé si tan significativa, pero que influyen en la carrera docente.
podrían haber influido más si se hubiese empezado de otra manera. Pero lo que quiero decir es que el reglamento, el Poder Ejecutivo tiene esa potestad de cambiarlo como a él le parezca. Y este reglamento de esta gestión justamente es un reglamento que tiene la impronta de esta gestión, ¿no? Pero cuando decimos la impronta de esta gestión es que el reglamento está teñido de la política educativa de esta gestión. Yo pensaba cuando lo leía, bueno, que dentro de 3 años, si cambia la gestión en la Ciudad de Buenos Aires, necesariamente la nueva, y si no es del PRO, yo espero que no pase, pero eso, nadie me preguntó, es una nota al pie que no puedo dejar de comentarla, pero supongamos que no es del PRO, bueno, la nueva gestión necesariamente va a tener que hacer un nuevo reglamento escolar. Esto tiene un costo simbólico y un costo de cultura institucional para el sistema que me parece que no es menor, ¿no? No es menor en el sentido de haber obviado este costo y haber priorizado tener un reglamento escolar muy teñido de la política coyuntural de esta gestión. Y digo de esta gestión porque es así, que está muy teñida de lo que esta gestión define como el Plan Estratégico Buenos Aires Aprende, ¿no? Entonces, en el reglamento nosotros nos encontramos con cuestiones que tratan de regular o de establecer algunas cuestiones que necesariamente tienen que estar tienen que suceder en la vida cotidiana de las escuelas, como por ejemplo los proyectos por escuela, la planificación estratégica, las cuestiones relativas se mete en cuestiones que tienen que ver con, no solamente con la organización edilicia, que eso podría estar como tema de reglamento, pero sí relaciona la organización edilicia con un pilar de esta gestión, que es los lineamientos alrededor de la educación emocional, ¿no? Esto que es, bueno, que podemos tener alguna visión crítica con respecto a esta línea de trabajo que implica priorizar la educación emocional y no así la ESI, como decía Patri al principio, tiene algún correlato, como por ejemplo, algunas cuestiones que me llamaron la atención, es que las escuelas deberían identificar algún espacio cerrado para que los niños o las niñas con algún nivel de desborde puedan, en ese espacio cerrado, poder hacer una suerte de catarsis y poder autorregularse, como así lo dice el reglamento, en función de la búsqueda de la calma. Estas cuestiones que pareciera que son insignificantes, pero tiene que ver con, bueno, cierta permeabilización de la política educativa en la vida cotidiana de las escuelas. Y otra cuestión que me llamó mucho la atención en términos de presencia, que va de la mano de el bienestar socioemocional y las cuestiones alrededor de la convivencia, es la definición de clima escolar, ¿no? Que también está presente en el estatuto, en el reglamento, perdón, en términos de poder definir, ¿no?, un ambiente que sea propicio para la construcción o consolidación de determinados hábitos y valores. El clima escolar como un requisito para una experiencia de aprendizaje, y el clima escolar lo define o lo define como un lugar de búsqueda para llegar o lograr llegar a un clima escolar positivo. Bueno, un clima escolar positivo es una condensación que puede llegar a ser altamente discutible, ¿no? ¿Qué entendemos por clima escolar positivo? Y es discutible si el que define qué es un clima escolar positivo es solamente
un sector del sistema educativo, como este caso es el Poder Ejecutivo de la ciudad. Por supuesto, todas estas definiciones tienen que ver con la política educativa y tiene que ver con un solo emisor, que en este caso, reitero, es el gobierno de la ciudad. Y también hay, unido con el tema del clima escolar, también da una serie de pautas que las definen como estrategias, donde la idea son estrategias para fomentar un clima escolar positivo, ¿no? Ahí está la idea, que es una idea también absolutamente para pensar y para discutir, la idea de moldear comportamientos, ¿no? Y ahí define al supervisor como un líder estratégico, ¿no? Y al docente, no me voy a meter en ese tema porque después Agustín lo va a tomar, pero al docente como un ser referente. Y a mí, yo mientras leía esto, siempre uno se hace la pregunta, bueno, ¿cómo resuena toda esta serie de indicaciones en la escuela, ¿no? A docentes que están todos los días trabajando en la institución escolar, con esta suerte, obviamente todo lo que ustedes dicen son opiniones personales, pero refuerzo que es una opinión personal, esta suerte de manifiesto de cómo es el funcionamiento ideal que se quiere llegar a las escuelas, y acá olvidándose de procesos de participación, porque ¿quién va a estar en primera instancia? Obviamente nosotros estamos de acuerdo con que haya climas escolares favorables a procesos de enseñanza, cuestión que casi se menciona en el reglamento, haciendo hincapié en los procesos en el aprendizaje, como que también eso, por supuesto, coincide con el Plan Estratégico Buenos Aires Aprende, que también, viéndolo, el plan en sí mismo, también es un plan que casi omite todas las cuestiones relacionadas con la enseñanza y refuerza aquellas cuestiones relacionadas con el aprendizaje, sin establecer allí un vínculo entre las cuestiones alrededor de la tarea de enseñar y las cuestiones alrededor de las tareas de aprender. Pero decía, quería decir, por último, que nosotros, en primer lugar, o en una primera lectura, podemos estar o acordar que obviamente un clima escolar es una condición necesaria para enseñar, un clima escolar favorable, afectivo, etcétera, es un clima, es una condición para poder enseñar, para poder trabajar, y es una condición para poder aprender. Ahora, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cuáles son las condiciones simbólicas y materiales para llegar a construir ese clima? ¿Hay solamente una modalidad de clima y dejamos la idea de clima para no desarmarlo un poquito más? Sino, bueno, esta idea única y esta direccionalidad única que convoca el reglamento a casi todas las escuelas, desconoce absolutamente, invisibiliza las condiciones heterogéneas, no solamente materiales, sino simbólicas, en las que por suerte también simbólicas están presentes en las escuelas, ¿no? Esta idea de una escuela única, con un formato único, con una sola forma de ser, se desprende del reglamento, como así también la idea de un docente con determinados valores y un supervisor, digo como actores, no son los únicos que nombra a cada uno de los actores importantes del sistema, pero como, bueno, la idea de un perfil único y excluyente de la diversidad, ¿no? Cosa que también a mí me preocupa porque invisibiliza no solamente las injusticias que atraviesa nuestro sistema educativo, sino también invisibiliza las riquezas de nuestro sistema educativo, ¿no? Que no siempre van de la mano. Y para terminar, y ahí sí ya le doy el pie a Agustín, me
me parece que lo que subyace aquí en todo el reglamento, porque por la ausencia, no por la presencia, es entender a la escuela como un lugar clave en donde los niños y las niñas pueden tener algún proceso de inserción en la sociedad plena. Y me parece que la idea de la prohibición que veíamos con Agustín, que si bien el artículo 75 se cambió por las reacciones que generó en sectores gremiales, el título sigue siendo el mismo, pero la idea de la prohibición también me parece a mí que es un llamado a retirarse de la escena pública de la discusión, ¿no? Y de la escena de lo común de la discusión, porque si no se discute en la escuela, ¿dónde se va a discutir? ¿No? Entonces, me parece que a mí cuando, bueno, por lo menos cuando esta suerte de apelación a la neutralidad que subyace en el artículo 75 me parece que que fue muy preocupante, pero a la vez, leyéndolo en sintonía con todo lo que leí para conversar hoy aquí, es decir, con todo el marco teórico que antecede, me parece que es bastante coherente con lo que plantea al inicio del reglamento. Bueno. Muchísimas. Para terminar y darle el pie a Agustín. Bueno. Muchas gracias, Roxana. Agustín. Muchas gracias. Le pido a quien sea el administradora de la sesión que me dé permiso para compartir pantalla, por favor. No sé quién es. Está. A ver. ¿Cómo se llama? Compartir pantalla. Caro. Ahora ya está. Me pusieron listo, ya está. Alguien me puso. Muchas gracias, quien haya sido. Ya está. Ahí está. Bueno, porque por la naturaleza de lo que les voy a contar, es importante que vayamos leyendo juntos. Bueno, muchas gracias, Patricia, Roxana y a todo al comité de la revista por invitarme. Cuando Ana me escribe hace un par de semanas y me nombra Roxana y iba a estar también Gustavo, que no pudo estar Schuchman, yo dije, ¿qué tengo yo para sumar acá? Quiero ir para aprender. Así que empecé a pensar en un diálogo con Ana Pereira, un insumo para traer a esta mesa y trabajar juntos. Me propuse en las últimas 3 semanas trabajar, charlar, entrevistar. Ahora vamos a ver un poco una metodología medio cuestionable, pero es una buena excusa para pensar juntos, con docentes de la formación docente, con estudiantes de la formación docente, con una directora de una escuela primaria y con una maestra, en torno al artículo 75. Yo solamente trabajé con ellos, pensé con ellos sobre el artículo 75. ¿Está bien? Entonces, lo que realicé es, me junté con 4 estudiantes de la formación docente, que el diálogo fue los 4 estudiantes juntos, eso es importante porque hacen referencias a cuestiones cruzadas, con un regente y profesor de una escuela normal, con una directora de primaria y con una maestra de primaria. ¿Qué es lo que yo trabajé con ellos? Les presenté el artículo 74 antiguo, porque las prohibiciones el año pasado estaban en el artículo 74. Si ven, la primera línea dice desarrollar toda forma de proselitismo político partidario, era el artículo 74, un inciso del artículo, que a comienzos de este año pasa al 75 y ese se desarrolla un poquito más, se capilariza, pasa de una oración corta a desarrollar toda forma de proselitismo político partidario en el tiempo escolar, en el aula, en clases, actos, conmemoraciones o cualquier fecha del calendario nacional que pudiera usarse como excusa para tal motivo. ¿tá? Entonces, lo primero que les presento es este artículo del año pasado, cómo se amplía y sumamos en un primer momento el artículo previo a su modificación, por eso dice artículo 75, inicios 2025,
que luego se modifica. Creo que todos vimos esto, pero por las dudas lo vamos a leer y tratar de mostrar algunos de los cambios. Yo estos insumos se los mostré a los colegas, a los estudiantes, sin ningún tipo de anotación. Les presentaba los 3 reglamentos sin estos cuadros, ¿no? sin estas anotaciones. Va a ser un poquito tedioso esta parte, pero me parece que es importante ver lo que se modifica porque después los docentes y los estudiantes hacen referencia a esto. Creo que todos lo leímos, pero vamos de vuelta. El artículo 75, el que generó tanta indignación, tanto revuelo, tanto repudio, inicialmente decía así: expresar durante el desarrollo de las clases opiniones o adoptar conductas de manera intencionada que pudieran influir, confundir y o afectar a los menores en temas relacionados con religión, sexualidad, género, etnia, política partidaria u otros de similar relevancia. Sobre eso comparo con el del artículo modificado a fines de febrero, que expresar cambia por imponer fuertemente y se suma, después vamos a ver, no sé si ustedes ven mi mouse. Sí, sí. Genial. Se suma esta oración, pero terminemos de leer el artículo inicial, si no se mezcla todo. Sigo aquí. En caso de que estos temas surjan durante la clase por iniciativa de un estudiante, el docente deberá, el deberá es importante porque después va a cambiar, informar al equipo de conducción para que los equipos especializados puedan intervenir y brindar el acompañamiento necesario al estudiante y su familia en cada situación. De esto se modificó, recién charlamos con Patri y con Roxana hace un rato que iba a haber otra modificación, ahí Roxana la acaba de tener, quizás la está chusmeando a ver si cambió mucho, o la acabamos de recibir hace un ratito, pero la última que estaba vigente en el sitio del gobierno de la ciudad es esta que está aquí abajo, que cambia expresar por imponer y suma: la enseñanza debe desarrollarse con apego a los lineamientos curriculares y la normativa vigente, garantizando un ámbito de aprendizaje basado en el respeto de la libertad de conciencia de los estudiantes, la promoción del debate plural y la formación en valores democráticos. Ante inquietudes de los estudiantes sobre estos temas y si la situación requiere un acompañamiento especializado, el personal docente podrá, fíjense que antes hablaba de que el personal docente deberá, el personal docente podrá solicitar la intervención de los equipos correspondientes. Bien. ¿Qué hicimos con eso? Se presentaban estos insumos en un diálogo con los actores que ya les señalé. ¿Cuáles eran las preguntas que les hice? Yo planteaba la totalidad de las preguntas desde un comienzo y los iban respondiendo de distintas formas. Las preguntas fueron para todos las mismas, salvo para los estudiantes, que se agregó una. ¿Estabas al tanto de estas modificaciones? ¿Qué opinión te merecen? ¿Qué opinión te merecen? ¿Cómo crees que puede afectar tus prácticas en particular o las prácticas en general? Ahí lo que intentamos relevar es lo propio y lo ajeno. Y a los estudiantes de la formación docente, que ahora les vamos a presentar y les voy a contar en qué momento de la carrera están, les preguntaba si conocían lo que era el reglamento escolar. Algo importante por cómo se recogió la muestra es a los estudiantes de formación docente, al rector y el profesor de la formación docente, se les mostró solamente la versión 2024 y la inicial 2025, porque al momento que esto cambió muy rápido, al momento que charlé con ellos, con ellas, no estaba la modificación que sí vieron la directora y la maestra de primaria. ¿Está bien? La directora y la maestra vieron las 3 versiones y de hecho hacen referencias a lo que dirán que es un cambio edulcorado en sus palabras. Bueno, la idea es, vamos a ir leyendo, yo hice un recorte, es casi 1 hora de diálogo si sumamos todas las entrevistas, y yo lo ordené por actores y por por reglamento y prohibición como una reflexión general y después la reflexión en torno a los posibles cambios en la práctica propia y ajena. Todos los estudiantes que participaron estaban en el mismo momento de la carrera, aproximadamente terminando el segundo año y empezando el tercero. Eso es la mitad de la formación docente. ¿Está bien? Eran estudiantes que estaban promediando la carrera y estaban iniciándose y eran de la misma cohorte. Bueno,
La idea es leer y yo voy a hacer algunos comentarios, pero lo que más me interesa es que después charlemos sobre lo que dicen los estudiantes, los profesores. Y dice así, vamos a escuchar no le puse nombre, sí señalé la edad y el género de cada sujeto. Dice así la estudiante, sobre si conoce o no el reglamento y las prohibiciones. Yo escuché las prohibiciones, no me acuerdo dónde, casi me infarto. No conocía el reglamento, me enteré por estas prohibiciones nuevas. Esto, lo que es interesante o llamativo es que varios estudiantes esto es una lectura mía, se enteran, si bien lo trabajan en algunas materias, su primera aproximación sistemática al reglamento es por la aparición mediática en grupos, en redes, en distintos medios, de estas prohibiciones. Entran, conocen este elemento que es el reglamento escolar, se zambullen en él por la aparición de este artículo 75 principalmente. Veamos lo que dice la siguiente. Yo lo leí primero en Instagram y luego lo charlamos en el grupo de WhatsApp del Normal. Conocí al reglamento porque creo que en la materia problemática lo vimos. Creo que se contradice con la ley de la ESI, por ejemplo. No puedo hablar de nada que tenga que ver con género, de religión. ¿De qué religión me hablan? Si es laica la escuela pública. Yo tengo miedo de la casa de brujas y que los chicos no tengan lo que les corresponde. Derecho a construir su identidad de género, por ejemplo. Es una estudiante de 24 años y es mujer. ¿Está bien? Acá es interesante cómo aparece también el diálogo con otros documentos y otras normativas. Esto va a surgir también en otros actores. Cómo tensionan el reglamento con el marco normativo vigente o incluso con documentos actuales. Lo vamos a ver también como que se preguntan cuál va a ser el diálogo con el diseño curricular que se acaba que está iniciando este año en la escuela primaria. Vamos a seguir escuchando a los estudiantes. Nos dicen, yo tampoco lo había visto al reglamento, sí he escuchado, pero justo el viernes tomé una suplencia, me lo mostraron en la escuela. La directora hizo una reunión y nos explicó también lo de los actos, lo del Día de la Raza, horrible. Bueno, acá muchos de los estudiantes de la formación docente, como hay emergencia educativa y no tenemos maestros, están trabajando, como verán, y se enteran de esto cuando llegan a las escuelas y muchos de los de los directivos hicieron reuniones con sus equipos sobre estos cambios. Vamos al siguiente. Este es el único estudiante que está a favor o expresa una visión positiva del reglamento y sus modificaciones. Perdón, del artículo 75 de las prohibiciones. Y también es el único estudiante varón, ¿está bien? 19 años y es hombre. Y dice así. Yo sí había escuchado del reglamento, no recuerdo dónde. Igual aclaro que no investigué nada y es la primera vez que me entero de esto. Yo creo, desde mi punto de vista, que la escuela es el lugar donde se enseña. Yo creo que no se tiene que hablar de política, que la política tiene que estar afuera de la escuela, que es un lugar solo para enseñar. Y si es que se llega a hablar de política, que se respete la opinión de cada uno. Es importante, y esto creo que se lo señalé, que el diálogo con los estudiantes fue con los 4 estudiantes en simultáneo. Y este chico hizo su comentario público luego de que las colegas digan parte de lo que ustedes leyeron, ¿no? Fue bastante más extenso el diálogo, pero su opinión discrepaba en forma evidente con lo que decían sus compañeros. Y es llamativo, esperen que acá me anoté algo, sí, acá está, que él hace énfasis para fundamentar su posición, también lo va a hacer después. Miren el último de estos comentarios, acá sobre el impacto de las prácticas. Hace peso en mi punto de vista, la opinión de cada uno para fundamentar la norma. Veamos de vuelta, sigamos con este muchacho. Nos dice, último párrafo. Yo creo, desde mi punto de vista, que no va a cambiar nada, porque la política tiene que estar afuera de la escuela. Se tiene que enseñar en la escuela. No creo que cambie nada. Esto lo responde con relación a si va a cambiar su práctica o la de los demás. ¿Está bien? Entonces, mi punto de vista, la opinión de cada uno, son frases que utiliza como forma para legitimar una medida que cercena libertades. Esto sí lo digo yo, Agustín, es mi punto de vista, diría él. La política fuera, ¿no? La de vuelta, la idea de política como
una actividad que le resta posibilidad a la enseñanza, ¿está bien? Como una cosa que, como una dinámica que ocupa tiempo y posibilidad de aprender. Es llamativo como las otras dos colegas, las dos compañeras de él, piensan bastante distinto. Dicen sobre la posibilidad de si va a cambiar algo de su práctica o de la práctica de los demás con este reglamento y con estas prohibiciones. Dicen las dos estudiantes: yo creo que los docentes van a tener más atención de lo que se está hablando. No creo que me afecte a mí, no sé, no me veo cambiando como docente. Siento que tengo convicciones fuertes, pero imagino que a otras personas sí les afecte, sobre todo porque es un puesto de trabajo y a veces la necesidad de laburar puede ser un me callo y sigo para adelante. Otra estudiante dice: pienso igual que X, hace referencia a la compañera anterior, no va a influir en mis prácticas, pero sí la del resto. Esto no es menor y lo vamos a escuchar también en otras personas. De personas que tienen un discurso muy crítico de la normativa, señalan que va a tener peso, pero no en ellos, ¿no? Como que la norma es un desastre, dirán que tienen una mirada muy, muy peyorativa de la norma, pero no creen que por sus convicciones o por su forma de encarar el acto educativo no les va a afectar. Paso a la siguiente. A ver, vuelvo un segundo. ¿Se está escuchando bien? ¿Todo bien? Perfecto. Genial. Sí. Sigo. Porque vieron que uno se va de la pestañita y se olvida que están ahí. Bueno, ahora veamos, cambiemos de sujeto y no esperen que tengo aquí mis anotaciones, donde lo tengo acá, el regente. Vamos a hablar con un regente, hablamos con un regente que también es profesor de Ciencias Sociales y su didáctica, tiene 45 años y es hombre. Y es muy interesante lo que señala. Me hizo investigar algo de un movimiento de Brasil que yo no conocía. Frente al conjunto de estas preguntas, el regente dice: mi lectura por defecto, les aclaro, es historiador, es pensar esto en el marco de los cambios de las últimas décadas. Cuando leí esto pensé en el movimiento de Brasil Escolas en Partido, allá por el 2014. Yo recuerdo ver eso y pensar que era ciencia ficción. No lo contemos mucho por las dudas, decía. Era un espejo negro en el cual no te querés mirar. Del macrismo en adelante hay mucho peso en darle importancia a las familias en los documentos. Digo esto porque para mí el reglamento va en esa línea. Es un documento no tanto para el adentro, sino más bien para el afuera. Los documentos se escriben para la familia, para las familias. Bueno, acá esto es interesante porque el regente y otros colegas también piensan que los ámbitos de incumbencia del reglamento exceden la escuela, por más que es el espacio natural de incumbencia de la norma. Piensan el carácter como performativo por fuera de la escuela que tiene este documento. Sigue el regente con respecto a esto y la posibilidad del cambio de su práctica y de las prácticas ajenas. Dice: con respecto a las prácticas, estas son híbridas, hay puntos de fuga, es complejo. Creo que puede llegar a generar en algunos casos auto-boicot, autocensura. Eso creo que es lo más denso, el docente contra sí mismo. Y esto también es importante porque otros también los plantean quizás con palabras menos sofisticadas que este regente, pero hablan de que la norma es tan imposible de ser implementada por el carácter casi totalitario que quiere cubrir, que apuntan a una cosa más biopolítica, como de control de la norma del sujeto sobre sí mismo, que el miedo que infunden los sujetos es el que va a permitir que la norma pueda implementarse. Pasemos ahora, bueno, para cerrar lo que, es una lectura que yo hago de lo que dice el regente, hay como un poder oblicuo, ¿no?, en la norma, el reglamento. Primero en el cambio del interlocutor y por el otro como la sanción y el control sobre el propio sujeto, esto que señalaba sobre el autoboicot. Vayámonos del Instituto de Formación Docente y vayámonos a una primaria. Ahí hablé con una maestra y con una directora. Veamos lo que nos señala la maestra. Y a ver si me ayudan a leerla porque la desgrabé, la leí y me intriga mucho a ver qué leen de lo que dice esta docente de 40 años, mujer. Dice ella: leí las modificaciones. Son un ataque de censura. Dice, no pueden decir nada. Y si dicen algo, serán sancionados y serán echados, básicamente.
En el reglamento viejo ya estaba esto. Sabemos que no podemos hacer proselitismo, pero la diferencia es que ahora baja fuertemente. Baja fuertemente, esto es una lectura mía, entiendo que es esta capilaridad donde se señalan los actos, las aulas, los recreos, ¿no? Esto que habíamos visto al principio. Continúa. En mis prácticas no va a cambiar nada, no cambia nada. Siempre trataré de dar una respuesta objetiva. Lo que me gustaría ver es cómo implementan esto. Es imposible dar aviso o pedir ayuda a equipos especializados por cualquier cosa. Creo que los docentes, no sé si van a cuidar, van a decir cosas cortitas y al pie nada más. En la EMI son las reuniones, los espacios de mejora institucional. En la EMI nos dijeron que demos respuestas cortas y concisas y que nos mantengamos ahí. La EMI estuvo a cargo del equipo directivo, me comentó. Lo peor es que para mí se contradice con el diseño nuevo que nadie entiende. Este diseño nuevo que empezó en primaria este año. Que viene con todo lo de la flexibilidad, heterogeneidad, la diversidad y ¿me venís con este artículo? Quiero ver cómo lo implementan. Bueno, acá se abren muchas puertas. La dificultad de la implementación, las tensiones con un diseño que, desde la perspectiva de la docente, piensa la diversidad, la heterogeneidad. Hay que ver qué. Yo no repregunté, esto es importante. Yo sé que uno escucha esto y dice, bueno, ¿podés repreguntar? No hubo repregunta. Solamente si no se entendía la pregunta, la interrumpía. Pero lo que me impresiona es que tiene una mirada muy crítica del reglamento y del artículo de las prohibiciones. Sin embargo, cuando habla de sus prácticas, señala que de ella no va a cambiar nada porque da respuestas objetivas. Que quizás uno podría decir, bueno, está de alguna forma legitimando o diciendo o haciendo aquello que uno lee como las intenciones del artículo 75, ¿no? Esta imposible objetividad que pretenden, ¿no? Es muy llamativo cómo convive esta frase con una mirada crítica del reglamento. Y ahora vamos a leer las palabras de la directora, que, disculpen, me deprimió bastante. Es el discurso que más triste me puso. Quería terminar con algo un poco más esperanzador. Quizás sus lecturas van a ser lo que me esperance. Y leámoslo y se van a dar cuenta por qué. Conozco las reformas que se plantean en el reglamento. De hecho, se las leí a las y los maestros cuando volvimos en febrero. Creo que es un retroceso absoluto en términos de libertad, esa palabra que ellos usan tanto. No conozco la normativa del proceso con relación al proceso militar, pero imagino que debía tener ese tono. Sobre las modificaciones que hicieron hace unos días, me parece que no cambia nada, edulcora, cambian palabras, el sentido es el mismo. Es una cuestión de formas. Dejan la puerta abierta para que las familias denuncien y vayan en contra de algún docente. Acá es interesante pensar cómo ella sí vio los 3 artículos, ¿no? Digamos, el del año pasado, el de principio de este año y la última modificación. Y señala que los cambios le parecen un edulcorante, no cambia el sentido. Y lo relaciona también con los interlocutores como las familias, ¿no? Pero no como interlocutores, sino como un vehículo, como un canal para que ellos se sientan validados para realizar denuncias. Es desolador el panorama y dice lo siguiente, desolador desde mi perspectiva. Mis prácticas como directora, ahí le pregunto, ¿no? Si van a cambiar algo tus prácticas como directora y la de los docentes. Mis prácticas como directora, la verdad que me genera temor. Estoy a punto de jubilarme. Ella se jubila este año, tiene 57 años. La verdad que me genera temor. Estoy a punto de jubilarme. No quisiera un sumario. Yo siempre fui de jugármela, de posicionarme, de decir las cosas, pero antes el contexto era distinto. Uno sabía que alguien te iba a bancar. Ahora meter la cabeza adentro del león y te comen. Siento que ahora cada uno tiene que cuidar su traste. Hay algo que no pude transmitir esperen que les vuelvo a ver las caras. Hay algo que no puedo transmitir cuando transcribo el texto, que es el cansancio, ¿no? Y como el cansancio que ella tiene en su prosodia cuando dice eso. No está enojada, está cansada. Y hay como una victoria del individualismo que es aplastante. Se sienten las palabras del tono de la directora. Bueno, algunas reflexiones que mientras
leía, transcribía y escuchaba las voces de los colegas y las estudiantes, son las siguientes, y acá corto y abrimos la charla. Casi todos los entrevistados señalan que no van a modificar sus prácticas. Esto es... Se cortó, yo no escucho nada. Agustín dejó de compartir y se ve que seguramente va a volver a entrar en... Ahí está. Ahí viene. La luz hizo zoom, hizo un sacudón la luz. Dejaste de compartir y me parece que al dejar de compartir algo pasó que abandonaste. No sé, bueno, crucemos los dedos. Bueno, sí estás de vuelta. Pero estaba cerrando, Agustín. Estoy cerrando, sí, un minuto más, disculpas. Claro, no. Casi todos los entrevistados, las entrevistadas señalan que no van a modificar sus prácticas. Esto es llamativo. Le dan mucha importancia a lo que sucede en el artículo de las prohibiciones. No es que dicen, es menor, por eso no va a cambiar nada. Le dan mucha importancia, sin embargo, ellas sienten que no van a cambiar nada, salvo un poco la directora, que dice que se va a cuidar un poco más, ¿no? Eso serían sus palabras. En el caso de los estudiantes, estas modificaciones y sus ecos fueron la puerta de entrada al reglamento escolar. Esto me pregunto, no digo en términos de la trayectoria docente, del posicionamiento, en conocer el reglamento o sumergirse en él a partir de conocer estas prohibiciones y la forma en que se presentan. Eso me hizo ruido. Sobre las prácticas ajenas, imaginan cambio fruto de la presión y la necesidad de sostener el puesto de trabajo. Algunas miradas críticas al reglamento lo inscriben en procesos y transformaciones políticas locales y regionales. Ahí está la voz del regente, que pensaba un poco los discursos mucho más extensos de las nuevas derechas, de lo que sucedió en Brasil y cómo este proceso fue decantando y de golpe no llegó el agua al cuello acá, lo que nos parecía imposible. Después, la presencia de las familias es sensible en todos los análisis, quizás en algunos no lo transcribo, pero en todos hay referencias a la presión de ser observadas por las familias, salvo en el del muchacho joven que sentía que la política no tenía que entrar a la escuela porque iba en detrimento de la enseñanza, salvo en él. El resto aparece la familia, pero desde un lugar no de articulación, sino de mirada, de persecución, de miedo, ¿no? Como un factor, que hay también el vínculo familia-escuela, que hay mogollón escrito, pensar ahí una mirada persecutoria por parte de la familia de la escuela, es un tema. Y por último, si bien se reconoce la performatividad de la norma, todos cuando piensan las prácticas ajenas dicen, bueno, esto va a afectar, no es que se piensa que es inocua, se cuestiona también la viabilidad de aquello que se enuncia explícitamente. Esto es interesante. En mis palabras es como... Todos reconocen que la norma va a hacer algo, pero no necesariamente va a hacer lo que la norma dice. ¿Se entiende? Y ahí aparece, por ejemplo, con lo que decía el regente de los docentes autoboicoteándose, cuidándose de determinadas palabras, responder cortito y conciso, ser objetivos, ¿no? Estas cosas que señalaba la maestra de primaria. Muchos dicen, bueno, va a cambiar, pero no necesariamente va a cambiar con lo que quiere la norma. Por eso, se reconoce la potencia performativa, pero no en el sentido más lineal de lo que se señala. Y creo que no tengo nada más para decir, ¿no? No, muchísimas gracias, ahí está. Bueno, muchísimas gracias, Agustín, Roxana, Agustín. Creo que dejaron planteadas un montón de cuestiones. Me gustaría abrir, pero hay algo que quiero señalar que me parece que, pensando en las dos intervenciones, Roxana termina su intervención planteando la prohibición es un llamado a retirarse de la escena pública de la discusión, ¿no? Y la discusión en todo lo que plantea Agustín, si bien es reglamento sí, reglamento no, censura sí, autocensura, las modificaciones, la discusión en sí no aparece problematizada. O sea, como si estos temas, digamos, pudieran transmitirse sin más, basado, o sea, la pregunta de qué ofrece la escuela en relación a estos temas, que no se puede ofrecer afuera de la escuela, y cómo nos reunimos. O sea, por supuesto, el reglamento no da ninguna participación a los docentes, esto Roxana lo señala, está totalmente impregnado de la ideología política de la gestión, pero
por otro lado, digamos, por un lado no hay participación, pero tampoco, digamos, la problematización de la discusión habilita o se señala en algún lugar la necesidad de que los docentes se reúnan a discutir cómo se discute con los chicos, ¿no es cierto? O sea, más bien la centración es, ¿va a cambiar mi práctica? ¿No va a cambiar? Me tengo que cuidar. Obviamente hay un llamado a cuidarse de todo el mundo, aún de los que, digamos, se manifiestan claramente en contra. En ese sentido, en el sentido que vos decís, tiene un impacto sobre las prácticas, pero, digamos, se naturaliza, por otro lado, lo que es hablar de política o no hablar de política, como, digamos, o sea, cuando el joven de 19 años dice no hay que hablar de política, ¿qué es hablar de política? ¿No? O sea, hay como una naturalización de lo que supone hablar de política, más ligada a esta idea de que es infundirle ideas al otro, ¿no? Y, digamos, la política opuesta al conocimiento y a la práctica educativa, ¿no? Entonces, pareciera que en todo esto hay bastante para problematizar y para trabajar, me parece, ¿no? Desde la perspectiva de las prácticas educativas. Me gustaría dar intervención a las y los participantes que están en la Nancy, habla, dale, no lo plantees solo escrito, dale. Bueno, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto participar. Muy buena la iniciativa. No, me preguntaba dos cosas, una vinculada a la posición de los gremios, porque vi la declaración de UTE, entiendo que CETERA también es algo que tomó, pero son 17 los gremios en Ciudad, no sé si todos han también reclamado o hecho algún planteo, y entiendo que por eso ese planteo algo se modificó, aunque se pedía la eliminación. Entiendo que también se reconocía que era una modificación tibia, ¿no es cierto?, o muy tenue. Y por otro lado, lo que planteaba Roxana respecto del carácter performativo del reglamento en otras dimensiones, por ejemplo, lo socioemocional o lo que se espera de roles como el del supervisor y el del docente, vos decías como líderes estratégicos o como referentes, o el carácter performativo, pienso en la formación inicial o en los procesos de selección, porque si esto se lleva a esas consecuencias también moldea mucho, no solo las prácticas, sino también todos esos ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, conocer la posición de ustedes o de colegas sobre esto. Gracias. No sé si Roxana... Sí, tengo entendido con respecto a la primera pregunta que no solamente UTE estuvo batallando este artículo, sé que ADEMIS también. Es verdad que son 17 gremios, pero bueno, no todos tienen la misma representación y fuerza en la ciudad. Así que me parece que esos dos, que son bastante significativos desde el punto de vista cuanti y quali, han hecho oír su voz. Y después, con respecto al segundo punto, bueno, hay que ver el impacto, si esto realmente es performativo, ¿no? Porque tu pregunta, no sé, me parece que es, bueno, esta idea, hay una idea de el trabajo docente, ¿no? Tanto como desde el puesto de trabajo docente frente a alumnos, como al supervisor, si esta idea tiene, estas ideas tienen alguna traducción concreta, por ejemplo, en el acceso al puesto de trabajo, ¿no? Con respecto a los concursos. Yo creo que, como decía alguno de los entrevistados por Agustín, hay mucho puesto para el discurso para el afuera, ¿no? Me parece que el artículo 75 tiene mucho efecto en las familias y está dirigido a las familias, ¿no? Y entre otras cosas, ¿no?
Yo dudo que tenga pero dudo que tenga alguna traducción importante en el puesto de trabajo. Primero porque para que estas cuestiones tengan traducciones importantes en el acceso o mantenimiento del puesto de trabajo, hace falta tiempo, ¿no? Hay una cuestión como típico del sistema educativo y me parece que todavía es muy pronto, pero sí me parece, y ahí coincido con el trabajo que hizo Agustín, que por cierto es súper interesante, me parece que tiene impacto en el discurso público. Y ahí me parece que está bueno este encuentro como para ir desarmando, ¿no? En el discurso público que reafirma algunas hipótesis de algunos actores, como por ejemplo el estudiante, que no es solamente uno, sino son varios los que piensan así, y también reafirma alguna sospecha en la comunidad educativa en general, ¿no? Sobre todo las familias. Entonces me parece que ahí es sí muy efectivo. Yo creo que por eso lo hicieron, ¿no? En una lógica que es enfrentar a las familias con la escuela. O sea, las familias ejerciendo un control punitivo hacia las escuelas, ¿no? O sea, esto ya se dio en las manifestaciones del año pasado de Solacunia, digamos que en los 0800 o números de teléfono que habilitaron para hacer denuncias, y también en el diseño curricular, por ejemplo, de primaria, hay un currículum para las familias donde los contenidos curriculares de cada grado, por ejemplo, en el área de matemáticas, se sintetizan en 4 o 5 líneas. O sea, hay como una simplificación, o sea, lo que las familias tienen que controlar son resultados tan reducidos que desvalorizan justamente la complejidad que tiene el enseñar y el aprender, ¿no? Y la relación entre enseñanza y aprendizaje, ¿no? Esta idea de la familia controlando y enfrentada a la escuela bajo sospecha, ¿no? Esta es una... me parece que es algo que también que habría... Era la queja de las familias en pandemia, ¿no? Que es, claro, no entiendo nada de lo que enseñan, ¿no? Claro. Qué distinto a cuando yo iba a la escuela. Claro, exacto, sí, Agustín. No, que hay como una relocalización de la familia como agente evaluador en estos, en estos documentos que vos hablas del diseño para familias. No solo, si tomás el área de matemática, hay una reducción como muy bueno. A ver, mi nene qué repertorio maneja, qué operaciones hace. Además, sobre las cuentas. Una jerarquización muy violenta de determinadas asignaturas porque aparecen cuestiones ligadas a ahora lengua y matemática, pero sociales y naturales en esos documentos para familias ni siquiera están. Están, claro. Entonces, ahí hay una jerarquización de, bueno, lo que importa para las familias es, como sé que a la familia le importa matemática y lengua, ¿no? Esa es la línea argumental, te voy a mostrar matemática y lengua y vos vas a evaluar eso. Vos, familia, vas a hacer el checklist de eso. Y es eso, ¿no? Ese vínculo familia-escuela, no sé, pienso en los trabajos que hizo CIEDE, que piensa ese estado persecutorio de la familia y ahora hay como una inversión total, ¿no? De la familia persiguiendo a la escuela y evaluándola. Y esa localización de la familia como agente evaluador me da mucho miedo, y sobre todo con estos documentos que son, no sé si los vieron, chusmenlos, son documentos muy cortitos además, tienen una carilla. Sí, total, sí, es así. No sé si alguien más toma la palabra, no los estoy viendo. Levante la mano quien quiera hablar, por favor. No sé si... Una cosita quería agregar antes, que también creo que estas cuestiones intentan reforzar grupos de padres y madres como han surgido con Mis Hijos No, ¿no? Con el tema de la implementación de la ESI. Me parece que ahí hay un interlocutor que buscan. Y entonces me parece que, bueno, que son muy efectivos en ese sentido. Claro, y eliminan además entre la educación emocional que también se naturaliza, ¿no? O sea, se introduce la educación emocional como algo natural y no problematizado y no como una perspectiva y no.
digamos, se excluye cualquier discusión que problematice los modos de estar en la escuela en los chicos, ¿no? ¿No es cierto? Eso también. Es decir, a mí me resulta como algo importante a discutir en esto de desarmar el lugar, vos lo señalaste, Roxana, el lugar que tienen los docentes en la discusión sobre los modos de estar de los chicos en la escuela, sobre sus posibilidades de aprendizaje o no, o sea, los problemas de la enseñanza que ellos enfrentan, todo eso aparece absolutamente no problemático, ¿no? O sea, no hay ninguna convocatoria a los docentes participar de alguna manera, más bien en tanto la problematización de la enseñanza, que incluye, por supuesto, los posicionamientos de los chicos con relación a la enseñanza y al aprendizaje. Más bien es un reglamento que da bueno, lo que vos decías, ¿no? La exclusión de toda participación de los docentes y de los chicos, ¿no? De ambos. Esto es bastante. Carmen, levantaste la mano. Sí, un segundito. Ana Pereira está pidiendo acceso, dice, no sé si quién está a cargo de dar acceso. Yo, pero no sé. No me aparece pidiendo acceso. Bueno. Se tuvo que ir, bueno. Dale, Carmen. Sí, a mí una cosa que me llamó la atención de la redacción de ese artículo fue la manera en que se ubica que cualquiera de esos temas que incluye género, incluye, creo que cambio climático, no sé si lo dijeron o me lo inventé yo, incluye cuestiones de religión, de política, de un montón de cosas, son individuales. Me llamó mucho la atención cómo estaba diciendo, si un niño plantea eso, entonces hay que ir al gabinete para tratarlo con él y su familia, o sea, como si fuera un problema de los individuos, de los chicos como sujetos aislados, y de ningún modo que eso pudiera ser un tema de los chicos para tratar en el aula. Además está catalogizado, porque si plantea un tema así tiene que ir al gabinete. Claro, como algo patológico que le pasa a ese chico y por ahí a su familia, no como un tema de época o que está o para discutir con los chicos. O sea, la palabra discusión ni figura y no está en el horizonte que se pueda discutir sobre eso. Puede ser un problema a tratar, pero de un chico solito. Eso me impactó fuerte, leerlo así, como lo veo súper espantoso. Nada, eso nada más señalaba. También volviendo un poco a las respuestas que recibió Agustín, tanto las que, o sea, las estudiantes claramente se oponen y, bueno, plantean cómo me las voy a arreglar con esto, ¿no? De alguna manera sería cómo me las voy a arreglar, pero me opongo a esto. Pero no plantean ellas cómo voy a discutir con mis compañeros para abordar esto. Eso tampoco aparece. No, y no aparece, perdón, no aparece, podría estar con cosas que no transcribí porque eran larguísimos, no aparece. Ellas creen, de vuelta, ¿no? Que a mí, no sé cómo leerlo, pero señalan que ellas, en tanto individuo, no en tanto colectivo, van a poder evitar o van a poder, no van a ver alteradas sus prácticas. El resto probablemente sí. ¿No? De vuelta, claro. Esta mirada como de individuo y el carácter colectivo está diluido, incluso en quienes critican la norma. Claro, yo que tengo cierta valentía me las voy a arreglar para igual poder sostener con los chicos, pero otros no van a poder porque se juegan el trabajo, porque claro. Y bueno, esto va a tener un efecto, algún efecto de autocontrol, yo creo que va a tener. No sé. Mariela y Karina. No sé, sí. Me levantaron la mano, chicas.
Me desmuteé, Cari. No, primero me parecieron súper interesantes las dos exposiciones y buenísimo para seguir pensando con mucho material. Creo que obviamente en consonancia con lo que ustedes vienen planteando, hay resto social para que se escriba algo así, más allá de cuánto impacta o no en la realidad de las escuelas, pero resuena positivamente para muchos. Haberlo trabajado en la SEMI supuso que en algunos casos se quejaran y en otros casos les bajaran la norma a los equipos directivos, a los docentes, pero de vuelta no espacio para la discusión colectiva. Y entonces lo que me importa también traer es, bueno, ¿cómo llegamos a esto? ¿No? Desde la escuela, ¿no? En términos más generales. Creo que tenemos que habilitar algún tipo de reflexión respecto de posiciones súper adoctrinadoras y dogmáticas desde las premisas más progresistas, ¿no? Donde ahí vos lo trajiste a Isabelino, Siede, Agustín, bueno, él lo viene trabajando hace un montón, ¿no? Existe la moralización progre, existe el adoctrinamiento de las ideas con las que uno podría estar de acuerdo, ¿no? Me parece que la verdad que en un espacio así académico de reflexión, me parece que está bueno también incluir eso, ¿sí? ¿Cómo fue posible y qué posiciones hemos mostrado respecto de algunas normativas, de algunas leyes con las que estamos de acuerdo, pero que finalmente se las arrojamos por la cabeza a los chicos y a las familias, ¿no? Bueno, así no fue. Esa es mi reflexión, ¿no? En torno a esto. Totalmente. Cari. Sí, yo quería, bueno, también agradecer, me parece sumamente interesante tener este espacio de intercambio y quería traer como una preocupación que estoy pensando, pero que venimos pensando también colectivamente en espacios de trabajo de formación docente, que es como cada vez hay mayor control sobre la actividad docente, digamos, ¿no? Sobre lo que hay mayor desconfianza, pero recién decíamos, ¿no? Esto se hace para las familias, para que las familias controlen en el diseño curricular y el cambio también se ve muy rápidamente en la evaluación. Yo trabajo en formación para inicial y cómo aparecen las evaluaciones para qué se espera de 4 años, de 5 años, algo, entre comillas, fácil de evaluar porque está todo tan simplificado, tan poco sirve para aprender, pero no importa, digo fácil en el sentido de poder, y si el chico no aprueba, podría tener una dificultad de aprendizaje, por supuesto, ya sabemos que eso viene de la mano, pero digo, un nivel de control que está siendo muy difícil en este momento salirse de ahí. Digo, encontrar espacios, también docentes que dicen, yo la verdad que tengo que hacer este cuadernillo, en el caso de lo que mandaron de inicial, ¿no? También porque, bueno, tengo que hacerlo, no me queda otra que hacerlo. Yo no acuerdo todo, pero lo voy a hacer porque no me quiero comer un sumario, no quiero un poco lo que decían también en las entrevistas, ¿no? Y lo terminan haciendo disconforme, buscando la manera, pero no hay. Se está volviendo difícil generar espacios de resistencia por la cantidad de controles que se está generando sobre la actividad docente. Creo que los espacios de formación docente, los institutos, las universidades siguen siendo espacios donde esto se puede, digamos, como de alguna manera resistir, promover, digamos, ¿no? Con los estudiantes, pero está muy difícil conversando con docentes y bueno, también como quería preguntarles un poco cómo ven esto, qué... más allá de que los gremios hayan participado, digo, sin duda es insuficiente, digamos, ¿no? Para poder generar un movimiento de resistencia o alternativo ante esto que está viniendo con mucha fuerza. Yo hago un comentario chiquitín por 2 motivos. Primero, con relación a la evaluación y los diseños, en Ciudad es interesante cómo le dan un peso tan grande a la evaluación que, no sé si vieron en primaria, al menos, corríjame, creo que en inicial también se dividió el diseño, hay 2 documentos. Tenés el desarrollo de los contenidos y además está el documento que tiene casi una extensión muy grande de orientaciones y evaluación, separado. Es un documento aparte de evaluación, que le da una entidad particular. Y con relación a la dificultad, vos decías, es difícil irse ya de todas estas cosas que uno termina cumpliendo, haciendo, es difícil escaparse, pero también, y ahí yo me quedo, una de las preocupaciones de las estudiantes, pero también de los docentes en ejercicio y de la maestra sobre todo, es la dificultad de la implementación de esto. Hay algo que termina funcionando,
pero no sé, quizás soy una esperanza medio tonta, como que caiga por su propio peso, que hay algo de la capilaridad extrema que pretende la norma, que es hasta ridícula, me parece, por momentos. Y, no sé, eso. Siento que es difícil escaparse, pero también es tan difícil la implementación, a menos en la enunciación lineal que se propone, que hay algo del propio peso de la norma que va a caer. Y decía, perdón, que es cortito esto porque le había contado a Patri que, le pido disculpas, me tengo que retirar. Es la cena del cumpleaños de mi madre, están acá. Y esto, me retiro y quería explicar por qué. Así que les agradezco y veré la grabación con lo que sigue. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Agustín. Súper interesante. Bueno, buena cena. Gracias. Muchas gracias. A ustedes. A mí me quedo pensando respecto de esta cuestión que están planteando de la posible implementación, la función de los equipos directivos, ¿no? Me quedo pensando en el regente para un lado o para otro, ¿no? De cómo moderar, mediar, si median o no con este reglamento y en particular con el artículo 75, ¿no? O sea, me quedo pensando en este regente que no pareciera que vaya a impulsar ningún tipo de control dentro de las diapositivas que mostró Agustín. Más bien todo lo contrario, ¿no? O sea, supongo que hay muchos equipos directivos que intentarán, no sé, lo pregunto, que intentarán plantear otra perspectiva y de alguna manera pensar cómo se las arreglan con esto. No sé, lo pregunto verdaderamente. Sí, también hay alguna práctica en las escuelas, lo digo con cariño, de trabajar en como sí, ¿no? Entonces me parece que acá es un activador del como sí a full. Claro. Por un lado eso, y por el otro lado, bueno, el tema de cierta resistencia, y acá sí me parece que hay que poner el contexto más global, ¿no? Porque le estamos pidiendo a los docentes y a los directivos cierta capacidad de resistencia cuando, bueno, salimos de la escuela y bueno, la verdad que es un momento muy crítico para toda la sociedad argentina y esto no tiene que ver con lo partidario, No, claro. sino que, bueno, que hay poca capacidad de poner una palabra distinta de manera colectiva, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, ¿por qué en la escuela va a pasar otra cosa? Pero lo que sí me parece que podemos hacer desde la escuela es empezar lo digo también como parte de miembro de la escuela, ¿no? Como que empezar a poner sobre la mesa algunas cosas que antes no las poníamos porque resguardábamos lo política en sintonía con lo que decía Mariela, ¿no? Esa presión de resguardar lo políticamente correcto para conversar con el otro. Y me parece que ahí estamos en refuerzo de esta idea de que estamos en una trampa y a lo mejor podría ser, digo, una vía para empezar a hablar, ¿no? Y sobre todo también para empezar a entender qué pasa, ¿no? Pero me parece que pedirle a la escuela o a los docentes esta suerte de una palabra distinta y uno sale y bueno, todos nos encontramos a todos se nos cae la mandíbula, ¿no? Con todas las cosas que están pasando, pero tenemos muy poca capacidad de organizarnos con el otro para hacer algo distinto, para pensar cosas distintas. Entonces, bueno, parece que estamos en un momento muy crítico como sociedad y que la escuela está dentro de esto. Sí, y cómo acercar, me pregunto también en esto que estás diciendo, cómo acercar elementos que no sean ejercer una presión para un lado o para otro, ¿no? Obligar a una toma de posición que por ahí no están en condiciones de tomar, cómo acercar una cuestión solidaria que abra, y bueno, vamos a, así en términos medio esquemáticos, estoy al lado tuyo, vamos a discutir esto, pero al lado, no diciendo tenés o no tenés qué, ¿no? Me parece que eso también llama a revisar nuestro modo de acercarnos a los docentes.
Bueno, no sé si alguien más quiere intervenir. Estamos ya sobre la hora que nos habíamos propuesto. No sé, ¿estamos? Bueno, muchas gracias, Roxana, muchas gracias a Agustina, Gracias. que fue, gracias a todas y todos por haber venido, haber participado, y bueno, nos quedamos pensando. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Roxana.